bienvenido al foro Casa Abierta de Aniridia. En el tema central se va a tratar tanto lo que es la definición, el desarrollo, la epidemiología, factores de riesgo y el posible tratamiento que se está empleando en la actualidad. Las personas que van a interactuar son Denis Calles, Verónica Vilés, Andrea Domancela y Jennifer Vázquez. Como una pequeña introducción, podemos hablar que la aniridia congénita es una enfermedad de herencia autosómica dominante, crónica y generalmente afecta a ambos ojos. Se debe a una mutación que implica el correcto desarrollo del globo ocular durante las primeras semanas de gestación. En algunas bibliografías nos indican a partir de la cuarta semana de gestación. Afecta aproximadamente de 1 cada 80.000 personas a lo largo de la vida y puede producir diversos grados de incapacidad visual. Los síntomas más habituales de la aniridia son baja visión, deslumbramiento, fotofobia y apariencia externa del ojo y pupila. La primera pregunta está dirigida para la señorita Verónica Avilés. Tiene un tiempo de 3 minutos, 35 segundos para responder. La pregunta es, ¿conoce usted qué es la aniridia y el cuadro clínico de esta patología? Gracias. Referente a la pregunta. La aniridia es una patología congénita, hereditaria, crónica e invalidante en distintos grados provocada por una mutación en el gen PAX6. Afecta sobre todo al órgano visual, presentando estructuras oculares mal desarrolladas. La más evidente es la falta parcial o total del iris en ambos ojos y gran fotofobia. En el aumento del nacimiento se presenta o van apareciendo a lo largo de la vida otras patologías visuales más reconocibles por la población en general, como las cataratas, glaucoma, degeneración corneal, subluxación de cristalino, hipoplasia foveal, nistagmus de fijación, estrabismo, ptosis palpebral, ojo seco. La incidencia de la aniridia es de una persona afectada por cada 100.000 nacidos. Con una significativa menor incidencia, nacen niños que, además de la aniridia, presentan tumor de Wilms, malformaciones genitourinarias y retrasos madurativos, conformando el síndrome cuyo acrónimo es WAGR. Todas las personas que conviven con aniridia presentan un resto visual, que este es muy reducido, siempre por debajo de 0/20, y una gran fosfofobia. A esto se debe sumar el potencial deterioro de este resto visual, como consecuencia de la aparición imprevista de alteraciones visuales mencionadas a lo largo de la vida. Si bien el diagnóstico es relativamente sencillo, pues el síntoma evidente de una persona que nace con aniridia es la falta total o parcial del iris y fotofobia. Dentro de los tipos de aniridia que existen son dos. El primero, aniridia congénita. En esta aniridia congénita puede existir hipoplasia, es decir, falta de desarrollo del iris total o parcial. Algunas veces esta anomalía suele combinarse con otras enfermedades oculares, al ser congénita. Esta patología se hereda por algunos de los progenitores. El gen afectado es el PAX6. La
tipo es el aniridia esporádica. En este tipo de ausencia de iris, el gen afectado también es el PAX6. Esto sucede por primera vez en la familia sin que ninguno de los padres tengan esta patología. Significa que en la próxima descendencia, la persona afectada tiene un 50% de probabilidad de tener un bebé con iridia en cada embarazo. Otro tipo es el asociado al retardo mental, en el que la pareja tiene un 25% de probabilidad de tener un niño con aniridia en cada embarazo. Esto ocurre como consecuencia de un tipo de herencia recesiva en el que existe un trastorno. Algunas alteraciones asociadas a esta patología son ojo seco. El pronóstico es muy complejo de concretar, pues cada persona es un mundo y cada uno de los ojos puede presentar con toda seguridad situaciones totalmente distintas, por lo que la evolución dependerá del cuadro clínico y de las patologías asociadas a este trastorno del iris. El abordaje de la patología con sus correspondientes alteraciones se llevará a cabo de una forma totalmente individualizada, al tratarse de una patología de baja incidencia. No existen riesgos amplios de un cuadro clínico ni tratamientos específicos. Dentro de los signos y síntomas de la aniridia, podemos decir que son pupilas muy grandes desde el momento del nacimiento, fotofobia, dificultad para controlar la luz que entra en el ojo. Puede desencadenar molestias en ambientes con iluminación fuerte. Baja agudeza visual, debido a la falta de desarrollo del nervio óptico y la mácula. Glaucoma. Aproximadamente en la mitad de los casos, los ojos con aniridia tienen dificultades para eliminar el líquido del interior del ojo. Esto puede conducir a la elevación de la presión intraocular a largo plazo. El nistagmo. Movimiento oscilante de los ojos y dificultad para la fijación de la visión. La pérdida de transparencia corneal, que es el tejido transparente que se encuentra en la parte más superficial del ojo. Esta es por la dificultad para regenerar las células que tapizan la superficie ocular. También las cataratas. La aniridia no puede ser prevenida. Es por ello que se hace importante un diagnóstico genético a los niños que nacen con esta enfermedad. Han de realizarse movimientos anuales, exhaustivos, por pediatras y oftalmólogos especializados, con el fin de detectar, determinar el grado de lesión y tratar de una manera precoz. La siguiente pregunta va dirigida a la señorita Andrea Domancela. Tiene un tiempo de 3 minutos 35 segundos para responder. La pregunta dice, ¿qué situaciones de discapacidad pueden derivarse de las manifestaciones de la enfermedad? Respondiendo a su pregunta, las consecuencias de la aniridia aislada son una deficiencia visual y una fotofobia de gravedad variable, las cuales van a estar presentes desde el nacimiento y que se manifiestan a lo largo de toda la vida. Las complicaciones de la aniridia son cataratas, glaucoma, opacificación y vascularización corneal. Estas pueden agravar la deficiencia visual y causar ceguera. La mayoría de los afectados presentan una agudeza visual de reducida a muy reducida, acompañada de movimientos anómalos y sacádicos de los globos oculares, es decir, nistagmo. Enfrentan en la mayoría de los casos dificultades para leer,
para escribir y establecer relaciones sociales. Esto puede deberse al nistagmo que nombramos anteriormente, lo cual va a dificultar el establecimiento y mantenimiento del contacto visual. Por lo tanto, las personas que padezcan aniridia, además de sufrir de una intensa fotofobia por la falta del iris, suelen tener una agudeza visual inferior a un 20% e incluso inferior a un 10%, dependiendo de los problemas asociados que surjan en cada caso. Aunque esta enfermedad afecta fundamentalmente a esta estructura del ojo, es decir, el iris, también puede involucrar otras partes de este órgano, como la córnea, el cristalino, el nervio óptico, ya que aparece acompañada de otras alteraciones, como las cataratas, la luxación del cristalino, el glaucoma, entre otros. También podemos decir que estos pacientes tienen inconvenientes relacionados con las dificultades de percepción de profundidad, junto con dificultades para desplazarse, subir escalones fijos o móviles y para la coordinación. Su agudeza visual inferior a la establecida por las normas de circulación no les permite conducir vehículos a motor. La sensibilidad a la luz y el reflejo en ventanas, espejos, superficies metálicas y superficies blancas causan incomodidad visual, cefaleas y también estornudos. En sí, la deficiencia visual y la fotofobia provocan una discapacidad de origen visual que dificulta la movilidad, los desplazamientos, la comunicación, los aprendizajes, la motricidad fina, la autonomía en los actos esenciales de la vida, con repercusiones en la vida doméstica, escolar, profesional, sociocultural y deportiva. Además, también nos decía que además de presentar problemas oftalmológicos, la aniridia puede aparecer relacionada con otras alteraciones, como son patologías renales, malformaciones genitourinarias o retraso mental. Aquí nos nombraba que el 5% de las personas con aniridia pueden padecer el síndrome de WAGR, que se descifra como tumor de Wills, aniridia, anomalías genitourinarias, las cuales este síndrome se caracteriza por ser un trastorno genético poco frecuente, caracterizado por un complejo inusual de anomalías congénitas, de desarrollo, discapacidad intelectual y un mayor riesgo de desarrollar lo que es el tumor de Wills. E incluso nos nombraba que el 2% pueden sufrir ataxia cerebral. La siguiente pregunta va dirigida a la panelista, la señorita Jennifer Vázquez. Tiene un tiempo de 3 minutos 35 segundos para responder. La pregunta dice: ¿cuáles serían las medidas esenciales recomendadas para un tratamiento óptimo en la aniridia? Bueno, respondiendo a su pregunta, hasta el momento no existe un tratamiento específico para esta enfermedad. Lo que hay que tomar en consideración es que hay muchas enfermedades asociadas a la aniridia y que cada enfermedad debe recibir su tratamiento según su sintomatología. En la actualidad no existe un tratamiento que englobe todos los síntomas de la aniridia, por lo que hay que tratar cada síntoma individualmente. El uso de lentes de contacto cosméticos es una opción, pero la microcirugía ocular actual permite en muchos casos realizar la reconstrucción del iris y de la pupila en defectos parciales. Con defectos totales o subtotales es posible el uso de implantes anulares de 90 grados o 180 grados que forman un iris completo. Lo más novedoso en estos momentos es el iris artificial, un iris flexible y de color personalizado según la fotografía que indique el paciente, que permite además su implantación sin necesidad de suturas. El iris artificial está hecho de una silicona de calidad médica delgada y plegable y de un color y tamaño a la medida de cada paciente individualmente. Un cirujano realiza una pequeña incisión, inserta el dispositivo por debajo de la incisión, lo despliega y alisa los bordes empleando instrumentación quirúrgica. El iris protésico se mantiene en su lugar, aprovechando además las estructuras anatómicas del ojo de ser necesario.
con ayuda de las suturas. La seguridad y la eficacia de este iris artificial ha quedado demostrada principalmente en varios estudios y ensayos. Se habla de un ensayo no aleatorio en el que participaron 389 pacientes adultos y pediátricos con aniridia y además con otros defectos del iris. El estudio midió la disminución de la sensibilidad severa a la luz y el resplandor después del procedimiento, de la que informaron los propios pacientes. La calidad de vida en relación con su salud y la satisfacción con la mejora cosmética o de la apariencia de la prótesis. Más del 70% de estos pacientes informaron de una disminución significativa en la sensibilidad a la luz y al resplandor, así como una mejora a la calidad de vida en relación con su salud después de este procedimiento. Además, el 94% de los pacientes estaban satisfechos con la apariencia del iris artificial. El estudio además reveló bajos índices de efectos adversos relacionados con el dispositivo o con el procedimiento quirúrgico. En el estudio, las complicaciones vinculadas al uso del iris artificial incluyeron el desplazamiento o dislocación del dispositivo, hebras de fibras ópticas del dispositivo en el ojo, un aumento de la presión intraocular, una inflamación del iris, adherencia del iris a la córnea o a la lente y la necesidad de realizar una cirugía secundaria para reposicionar, retirar o reemplazar el dispositivo. Entre las complicaciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico estuvieron un aumento de la presión intraocular, filtración de sangre en el ojo, inflamación del centro de la retina, una cirugía secundaria, la inflamación de la córnea, una iritis y un desprendimiento de la retina. Agradecemos por la atención prestada en el foro Casa Abierta del tema aniridia, en especial a los expositores que impartieron de una forma muy concreta cada uno de sus temas. La aniridia está descrita por primera vez por Barrata en el año de 1818 como ausencia de iris y se define como una alteración congénita que va a afectar tanto el desarrollo del ojo como la percepción del mismo. Es una enfermedad bilateral con una incidencia de 1 de cada 100.000 personas a nivel mundial. Afecta de igual manera tanto a hombres como a mujeres y no hay ningún tipo de distinción en razas, aunque su signo más característico va a ser la ausencia total o parcial del iris. También vamos a ver que van a haber diferentes tipos de alteraciones a nivel intraocular, tales como afectaciones a nivel de la córnea, del cristalino y de la retina. A pesar de ser congénita, no es una enfermedad estática, sino que en algunos de los signos se desarrollan a nivel de la edad adulta, tales como son el glaucoma. Es una enfermedad hereditaria autosómica dominante en un 98% por mutaciones del gen PAX6, gen responsable del desarrollo tanto del ojo, del cerebro y del tejido nasal, el cual se encuentra en un brazo corto del cromosoma 11. Existen casos esporádicos en un 2% que se dan por herencia recesiva autosómica. Recientemente se han descubierto 10 nuevas mutaciones de este gen. Alrededor del 80% de los casos se presenta de una manera aislada, sin efectos sistémicos, pero un 20% de los casos de los 100 analizados va a tener alteraciones sistémicas, tales como el tumor de Wills y retraso mental, entre otros afectación genitourinaria. Como sabemos, el gen PAX6 es aquel que se va a encargar tanto del desarrollo del ojo, del cerebro, del tejido nasal y de diferentes otras estructuras, pero también se involucra mucho en la formación renal y del aparato genitourinario. Al hablar un poco más concreto acerca de las funciones del iris, podemos decir
que el iris se va a encargar de la regulación de la cantidad de luz, específicamente del ingreso hacia el globo ocular. Participa en el ajuste focal de los objetos más cercanos y los más lejanos. Está implicado tanto en la circulación del humor acuoso y en la regulación de la presión intraocular. Durante la embriogénesis, el iris se forma a partir de la copa óptica y del mesénquima periocular. A lo largo del desarrollo ocurre una especificación de la capa periférica de la copa óptica a un destino no neuronal, iniciando con la migración de las células del mesénquima periocular circulante y la formación del músculo liso del neuroectodermo. Durante el desarrollo del segmento anterior del bulbo ocular, las células que se originan desde el epitelio superficial necesitan interactuar con las células mesenquimales, que se originan principalmente a nivel de la cresta neural. Los defectos tanto de la interacción del epitelio mesenquimal dan resultado afectaciones o lesiones a nivel intraocular y a nivel extraocular. Aquí podemos observar la aniridia como una afectación parcial o total. Podemos definir que la aniridia puede ser bilateral, pero la consideramos como una alteración panocular que afecta tanto lo que es la córnea, la cámara anterior, el iris, el cristalino, la retina, la mácula, o incluso puede producir afectaciones a nivel del nervio óptico. Pueden encontrarse de manera aislada o en asociación con otros síndromes, incluyendo el tumor de Wills, anomalías genitourinarias y retardo mental. Es por esto que hablábamos de un 20% de coincidencia de esta enfermedad con otro tipo de alteraciones a nivel pediátrico. Genéticamente se puede presentar la aniridia en tres formas: como desorden autosómico, de elección cromosómica identificable, y en casos muy raros puede ser esporádica en cerca de la tercera parte de los casos, como ya los mencionamos. Cerca de estos casos siempre van a tener antecedentes de historias familiares como herencia autosómica dominante, y por lo regular no se asocia con tumor de Wills. Solo cuando hay alteraciones o afectación del brazo corto del cromosoma 11 en el gen PAX6, en su gran magnitud, se va a poder observar alteraciones a nivel de otras estructuras. Los genes implicados en la oculogénesis son varios, pero sin duda los más importantes, como los mencionados anteriormente, van a ser el PAX6, que va a codificar el factor de transcripción o proteínas que van a interactuar con el DNA para regular la función de otros genes. El gen PAX6 está implicado en el desarrollo embrionario del ojo de numerosos animales, incluso del ser humano. Se expresa también en la formación tanto del cerebro, del globo ocular, de las estructuras nasales y del páncreas. Se sitúa en la región 11P13, donde se encuentra el gen AN2, responsable de la aniridia tipo 2, que es la más frecuente y la más estudiada. Contiguo se encuentra el gen WT1, responsable del tumor de Wills y de las anomalías genéticas. Cabe recalcar que la alteración de estos genes, ya que se encuentran juntos, es aquella enfermedad que vamos a poder observarla más adelante como un síndrome muy característico en diferentes alteraciones. La aniridia, vamos a saber que es una enfermedad muy severa
cuyo nombre viene del griego y significa sin iris. Es una patología, como ya lo mencionamos, muy poco frecuente, congénita, hereditaria, crónica e invalidante, en distintos grados provocada por diferentes mutaciones. Afecta sobre todo al órgano de la visión, presentando estructuras oculares mal desarrolladas. La más evidente es la falta del iris. En el momento del nacimiento puede presentarse diferentes alteraciones, aunque llegando a la edad adulta pueden concluirse diferentes trastornos que van a ir acompañando a este tipo de afectación. Es una enfermedad que por su capacidad de invalidez puede provocar que las personas necesiten de ayuda constante y de un cuidado frecuente de otras personas. Es todo lo que podemos decir de aniridia. Agradecemos por la atención. Elaboración de este foro virtual sobre aniridia. En este momento realizaremos el análisis de la presentación clínica de un caso publicado en la revista Springer en el año 2017. El caso, que tiene una muy buena importancia y el cual ha llamado la atención para ser publicado en este momento y analizado por Jocelyn Mena y mi persona, ambos estudiantes del 11º semestre de la carrera de medicina, es el tratamiento tópico con bevacizumab en un paciente con aniridia. Este caso es de notable importancia y muy llamativo y peculiar debido a que el mismo paciente fue diagnosticado a los 3 años de edad. El mismo que posterior análisis y posterior revisiones llegan a un tratamiento y a un diagnóstico oportuno para mejorar la sobrevida del paciente. Jocelyn Mena a continuación nos ayudará con el esclarecimiento y con la ayuda de temas importantes para la comprensión del mismo caso. Hola, buenos días a todos. David, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar con la aniridia congénita, la cual esta es una enfermedad rara. La aniridia esta se va a heredar con mayor frecuencia en un rango autosómico dominante, el cual nosotros debemos tener bastante claro que la córnea sana existe la proteína SFLT1, la cual esta se va a unir al receptor de crecimiento endotelial vascular, manteniendo así lo que corresponde a una córnea avascular y clara. Pero en cambio, en la aniridia, esta parece haber lo que es una deficiencia de la proteína SFL1, lo cual va a provocar que este factor de crecimiento endotelial vascular libre estimule nuevo crecimiento de vasos. En cambio, el bevacizumab, este es un anticuerpo monoclonal, el cual se une y va a inhibir la actividad de este factor de crecimiento endotelial avascular. Entonces, por lo tanto, asimismo la angiogénesis. Este se va a unir directamente a la VEGF para formar lo que es un complejo proteico, que no puede unirse a los sitios de los receptores de la VEGF y así estimular la neovascularización. Entonces se ha demostrado que la regresión de los vasos corneales en un caso de aniridia, la duración igualmente de la terapia con el mismo se limitó a las 32 semanas. A lo mejor en nuestro conocimiento no hay antecedentes literarios sobre el uso a largo plazo de este medicamento o de medicamentos de antifactor de crecimiento endotelial vascular para la neovascularización corneal en la aniridia. En este caso clínico vamos a mostrar que la neovascularización de la córnea puede retrasarse con un uso tópico de la bevacizumab en gotas para los ojos. Muchas gracias, estimada Jocelyn, por la ayuda y por esclarecer en este caso las dudas para la comprensión del caso. A continuación, de manera personal, realizaré el reporte del mismo. Como les había mencionado, este caso fue captado y diagnosticado a los 3 años de edad, cuando apenas el paciente, que en la actualidad tiene 28 años, era un niño.
Este mismo paciente fue realizado múltiples exámenes complementarios para hacer una diferenciación diagnóstica y un análisis clínico exhaustivo con otras patologías recurrentes degenerativas, glaucoma, enfermedades del nervio óptico o de desprendimiento o luxación del mismo cristalino o retina, los cuales al final, posterior realizar estos análisis, llegaron a la conclusión diagnóstica de una aniridia. El paciente posterior hasta los 13 años de edad no tuvo ningún tratamiento ni ninguna terapéutica significativa para esclarecer y mejorar la condición clínica del mismo. No es hasta los 13 años de edad cuando el paciente se lo realiza una medición de su visión con la cartilla de Snell, en la cual a su ojo derecho nos presenta una medida de 0.32. Posteriormente al tratamiento, al final analizaremos que la medida termina con un 0.2, lo cual es una reducción significativa. Este paciente, igual en las mediciones de la presión ocular, ambos ojos oscilaban entre 15 y 20 milímetros de mercurio. Al paciente a los 13 años de edad se recurre a lo que es a la obtención y al paciente a recomendar el uso de lo que es un lente de contacto de manera de tratamiento, el cual es usado por 5 años, por 5 años, en sus 5 años posteriores de vida hasta los 18 años, encontrando un estancamiento de la progresión de la enfermedad. Posteriormente, hasta los 18 años, es cuando el paciente presenta múltiples episodios y periodos de infecciones, lo que es la conjuntivitis punteada e inflamaciones oculares, motivo por el cual el oftalmólogo que le trata realiza lo que es un tratamiento a base de antibióticos oftálmicos, antiinflamatorios e incluso esteroides. Es aquí donde se utiliza el bevacizumab tópico al 5% o 5 ml para el tratamiento del mismo. Lo que provoca es que la medición se estanque y exista un beneficio para el mismo. Posteriormente, al paciente se lo realiza en años posteriores de exámenes en los que se ven que las conjuntivitis y los procesos inflamatorios empiezan a reducir. Al paciente hasta hace un par de meses antes de la publicación se realiza exámenes y se complementa los mismos debido a la preocupación de la pérdida de la visión que tenía el paciente enfermo en este caso, y a que estos ataquen de manera significativa y perjudicial a su vida profesional, ya que estamos hablando de una persona alrededor de 28 años de edad, el cual se desempeñaba como fisioterapeuta. Jocelyn, igual quisiera que nos compartas en este momento la información relevante y qué recabaste tú en cuanto al reporte del caso que estaba tratando. Bueno, continuamos en referencia a los 28 años del paciente en estudio. Bueno, a esta edad, como habías comentado, se comenzó a colocar las gotas de bevacizumab del 0,5%, 2 veces al día en ambos ojos para evitar una mayor pérdida de la visión, especialmente en su ojo derecho, el cual fue muy significativo restante en el mismo. En cambio, el bevacizumab, gotas para los ojos, como habíamos hablado, contenían 5 miligramos sobre ml, 0.5%, el cual estaba disuelto en una solución salina de cloruro de sodio al 0.9%, el cual iba a estar distribuido en 1 ml de cada jeringa, ¿no? Los cuales de estos fueron embalados, sellados por separado. Estas gotas no tenían ningún tipo de conservante, por lo tanto, estas se sostenían hasta los 30 días después de la distribución y las 24 horas después de la apertura del paquete sellado. Entonces empezamos que la agudeza visual a distancia se corrigió del paciente al inicio del tratamiento a través de la cartilla de Snell con un 0.25, pero solamente en su ojo derecho, el cual fue bueno. Pero en cambio vemos lo negativo con un -8 y un 0.02 al contado de los dedos, el cual fue peor en el ojo. El paciente aquí también en este momento de sus 28 años empieza a desarrollar lo que es una densa catarata, pero en el ojo izquierdo, el cual fue removido quirúrgicamente, el cual se implantó con una LIO hidrófoba monofocal. Bueno, debemos tomar en cuenta que después de esto la agudeza visual de esta cirugía mejoró mucho. Varios meses, en cambio, después de la cirugía, este LIO se dislocó,
causando intolerable doble visión en el paciente. Esta LIO fue otra vez suturada transópticamente, transescleralmente en su lugar, pero días después de la cirugía, tras un movimiento extenuante del paciente, escuchó un estallido y la visión doble volvió, el cual se realizó una segunda cirugía y la LIO fue explantado y se implantó una LIO MN60MA, la cual corresponde a una fijación escleral, intraescleral, según el método de Charlotte, el cual después de esta realización de una vitrectomía anterior, la agudeza visual mejoró al corregir un 0.3 después de este procedimiento. Ya. Por último tenemos la discusión diagnóstica. Hemos escuchado la participación de Jocelyn Mena y mi participación, en la cual tenemos ya una idea muy clara de este paciente y las complicaciones que tuvo por su aniridia, la misma que, como Jocelyn nos mencionaba, era su catarata, su posterior doble visión. A este paciente el tratamiento que se lo hizo era para mejorar su estado de vida, en relación a que el agente causal, el BAGF1AC, se veía alterado por la síntesis proteica de la misma, razón por la cual el bevacizumab realiza un trabajo muy exitoso y nos ayuda de manera significativa en mejorar esta patología. Al paciente posteriormente se le realizaron múltiples estudios debido a que esta sintomatología era de manera proliferativa e iba cambiando de semana a semana, e incluso el paciente nos refiere que en su tratamiento tuvo múltiples etapas y estadios de no conocer hasta ciencia cierta si el tratamiento le estaba sirviendo o no. Jocelyn, en este caso, de manera personal, quisiera que tú nos ayudes con la conclusión general del artículo y con la conclusión como profesional tuya en cuanto al tratamiento del bevacizumab. Claro, David. Bueno, debemos tener muy claro que agregando una gota diaria de bevacizumab 5 miligramos ml sí beneficia en la neovascularización corneal progresiva secundaria ya a una aniridia. Esta estabilización de la neovascularización corneal central en nuestro paciente fue obtenida, al igual que la claridad corneal se va a conservar y no se presentó ningún efecto adverso. Para finalizar, ante mi conclusión, debemos tener claro que el crecimiento del vaso a través del medicamento en gotas, este es inhibido y como tal la progresión de una historia natural de esta enfermedad se detuvo. Sin embargo, se necesita un seguimiento mucho más largo para investigar la aplicación de este tratamiento con inhibidores tópicos de VEGF en aniridia. Perfecto. Sin duda, el bevacizumab se ha convertido en la ayuda en este paciente y, por qué no decirlo, que si es que existen estudios y posteriores análisis al mismo, se puede intentar y se puede estar ante un posible tratamiento para esta patología muy importante y de muy complicaciones significativas. En esta mañana hemos terminado con la realización del foro virtual sobre aniridia, en el cual posteriormente al análisis de este caso contamos con la participación de estudiantes del 11º semestre de medicina, de la cátedra de oftalmología, como son Verónica Vilés, Denis Calles, Andrea Dumancela y Jennifer Vázquez, las mismas que participaron en la manera teórica de este caso, y agradezco de igual a Jocelyn Mena por la participación y el análisis de este caso. Jocelyn, para manera de despedida, una conclusión final para este foro. Bueno, Joffrey, quiero agradecerte mucho por permitirme participar en este foro. Bueno, debemos tener en claro que el tratamiento de la aniridia realmente es un desafío. La pérdida de visión suele ser muy profunda, causando en sí una combinación de problemas corneales, tanto foveales, al igual del nervio óptico, pero sí se ha demostrado que el tratamiento tópico con bevacizumab, el 0,5%, es muy bien tolerado y puede prevenir lo que es la recurrencia ya de un pterigio. Muchas gracias, David. Gracias, estimada Jocelyn. Concluimos con el foro. Será hasta una próxima oportunidad con alguna otra patología oftálmica. Gracias.